SUNAS, el regulador del agua potable. Muy buenas tardes, gracias a todos nuestros seguidores en las redes sociales por acompañarnos como todos los viernes. Bienvenidos a su programa SUNAS te orienta, SUNAS te informa. Hoy día vamos a tratar un tema que es muy consultado por nuestros seguidores, nuestros usuarios. Tenemos acá a Silvia Cardó Urrunaga, ella es jefa de la plataforma de atención al usuario de SUNAS. Y vamos a hablar, Silvia, hoy día de la facturación atípica, un tema, como decíamos, que es muy comentado, tratado, los usuarios siempre están comunicándose para saber sobre este tema. ¿Qué significa facturación atípica? Sí. Buenas tardes con todos, gracias por este espacio. Sí, la facturación atípica no es que sea muy frecuente, pero suelen presentarse en algunas conexiones. Son incrementos de la facturación, incremento de consumo, cuando pasa al más de 100% de su consumo promedio de ese usuario. Y lo importante es que el usuario de ese suministro esté muy atento. Pero, ¿qué ocurre? Las acciones que realiza la empresa para ese tipo de registros altos es que el inspector va y emite va a tomar la lectura, la de siempre, la que realiza mensualmente, y nota que hay un incremento mayor, más del 100%, se duplica. Lo que hace es reportarlo a la empresa y vuelven a chequearlo el día siguiente. Lo que normalmente ocurre es eso, y le dicen el siguiente de turno acude nuevamente al predio y verifica si es secuencial la lectura, si está bien o es que de repente se ha descalibrado el medidor, en fin. Si ven que está todo correcto, que está registrando en forma ascendente, como sería lo lógico, lo que hacen es emitirle una carta al usuario indicándole que su medidor está marcando un alto consumo y que se hará una inspección. Le dicen la fecha, la hora, y la inspección consiste en hacer revisión interna también hasta la caja. Entonces van a hacer la revisión y no deben encontrar fugas visibles, porque quiere decir que el usuario no está cuidando, ¿no? Y por eso el incremento. Pero también puede ocurrir fugas no visibles. De repente una tubería esté humedeciendo una pared, o en el jardín, o en el baño, en la parte de abajo se esté saliendo el agua y no nos damos cuenta. Entonces, eso lo debe detectar el inspector. En una hoja, en una orden de trabajo, detallan ahí lo que han encontrado, y si no hay fugas y hacen una prueba hídrica, es decir, cerrando todos los servicios, verifican si el medidor gira, quiere decir que hay algo más, una fuga no visible. Pero si cerrando todas las conexiones el medidor no registra, quiere decir que está marcando lo normal, lo correcto. Entonces se puede presumir que ese es el consumo del usuario. Algo pasó, trabajó en otras cosas, no sé, y por eso se incrementó. Es ahí cuando sueltan la facturación tal cual, con ese incremento. Pero si encuentran la fuga no visible, que el usuario no lo ha podido detectar, le dicen, aquí está la fuga, tiene que corregir, en 10 días volvemos. Claro. Y el usuario tiene que reparar. Si el usuario no repara en 10 días, lo que va a ocurrir es que le van a cobrar esa facturación. Entonces tienen que ver también la disposición del usuario, porque igual iba a tener un problema el mes siguiente también. Ya le detectaron la fuga no visible, y por eso la empresa está facultada a refacturar, cuando el usuario ha hecho el arreglo, a refacturar en base a su promedio anterior, y lo puede hacer hasta en 2 meses consecutivos. Pero si este incremento vuelve a repetirse y vuelve a repetirse en un tercero, sí, pues ya no lo va a corregir la empresa de oficio, no lo va a hacer. Entonces sí recomendar a los usuarios que revisen sus instalaciones, cada 6 meses hagan una revisión con un buen gafitero, y de cualquier anomalía que haya internamente lo corrijan de inmediato, porque es muy peligroso que
se incremente el consumo y encima nos detecten la fuga visible o no visible. Es mejor revisar. ¿Cuál es una señal de alerta para saber, por ejemplo, que estamos con el riesgo de tener una facturación atípica? O sea, que como usuarios, ¿qué tenemos que saber para no llegar a este punto, ¿no? Bueno, hay que darle mantenimiento a las conexiones, ¿no? Esos predios antiguos que tienen instalación de tuberías internas de hace 40 años, tienen que renovarlas. Con el tiempo, eso a la larga se va a picar, se va a deteriorar y puede haber una filtración. Todo lo que suceda internamente es responsabilidad del usuario y lo mejor es hacer un mantenimiento. Por eso esas casas antiguas, conexiones antiguas, hay que renovar esas tuberías. Es lo mejor, saludable, y así van a estar tranquilos por muchos años, ¿no? Pero por otro lado, podría ocurrir también en alguna conexión mal hecha, de construcciones nuevas, claro, que también ocurre. Entonces hay que revisar todo antes de, digamos, si adquieren un inmueble, un departamento, revisen todo desde el tanque que se encuentra en ese edificio, revisar por dónde van las tuberías, muy detalladamente, porque luego se presentan los problemas, ¿no? Claro. De altos consumos, que no estaban acostumbrados a pagar. Entonces, todos tienen que ponerse de acuerdo. Y hablando de esto de los edificios, es muy importante que internamente se administren bien. Todos allí son responsables del buen uso del servicio de agua, ¿no? Entonces hay que hacer una revisión. Aquel departamento que tenga un goteo chiquitito, silencioso, y dice, bueno, lo arreglo el otro mes, ese goteo le va a generar un alto consumo y se va a ver reflejado en el recibo. Entonces todos van a tener que pagar eso y por ahí se presentan los problemas internos, claro, y no hay cuándo se solucionan. Entonces sí recomendar que todos se pongan de acuerdo, ¿no? Si alguien no arregla, pues tendrá que pagar, digo yo, ese que es irresponsable, asumir la diferencia pues, del alto consumo. No se puede hacer un mal uso del servicio, el agua es muy costosa para potabilizarla, y entonces ahí hay un derroche innecesario, ¿no? Y por ejemplo, una facturación atípica, ¿cuánto más puede incrementar esa tarifa? Por ejemplo, si un consumo promedio, no sé, ¿no? Es X cantidad, ¿en cuánto por ciento se puede incrementar? O sea, si es serio. Se incrementa al 100%, sí. Claro, 100%. Si consumía 30 metros cúbicos y resulta que ahora gasta 62 metros cúbicos. Bastará que se duplique, ya es una facturación atípica. Si su promedio de consumo era 28 metros, 29, 25 o 32 metros, o sea, no puede duplicarse a 64 metros cúbicos. Algo está pasando, ¿no? Entonces ahí hay que revisar. Cuando se duplica el consumo es ahí cuando se considera la facturación atípica, ¿no? Claro, y en estos casos muchas veces los usuarios como que responsabilizan a la empresa. O sea, lo primero que pueden decir es, algo raro está pasando, mi consumo siempre es de 100 soles y ahora me viene, sí, ¿no? Entonces, y no se tiene en cuenta que somos a veces nosotros los responsables de esto, sí, ¿no? De estas cosas que no conocemos o tal vez no tenemos mucha información. Y sucede en la mayoría de los usuarios, o sea, no conocen estos aspectos. Sin embargo, si saben pagar el plan de telefonía más caro. ¿Qué plan tenemos? Sabemos qué plan tenemos, pero sabemos cuánto pagamos de agua, cuánto consumimos mes a mes. No lo sabemos, creo que es lo último en que se preocupa el usuario, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, revisen, yo recomendaría que guarden sus recibos hasta un año, porque eso es un indicador. Un año, un recibo pagado con su facturación, con su comprobante de pago, guardar por un año, porque lo que sucede es que a veces también salen deudas del mes de enero y uno dice, pero yo he pagado, ¿y por qué recién me cobras? Ojo con eso, hay que tener el comprobante. La empresa puede cobrar un recibo con antigüedad de 2 meses atrás, pero nunca de un mes mucho más atrás, no, claro, eso está en la normativa, ¿no? Pero sí hay que revisar el recibo, cómo viene, qué estamos pagando,
cuánto me están considerando por agua y por desagüe, ¿no? ¿Cuánto consumimos? Porque no sabemos. ¿Cuánto consumimos por Si preguntamos a miembros de cualquier, la ¿cuánto familia? paga por desagüe? Se queda... agua por desagüe? No se sabe, ¿no? Está en el recibo, ahora está detallado. Antes venía por agua y desagüe un monto único, pero ahora no. Entonces ya el usuario sabe cuánto consume en el mes de enero, febrero y marzo de verano, cuánto ha consumido y cuánto ha bajado ahora. Entonces es importante que lean el recibo. Sí, es importante leer. Y esto justo, hablando de ese tema, ¿qué pasa cuando a los usuarios no les llega su recibo mensual de agua a la casa? O sea, igual van a pagar el Qué bueno que lo consumo, digas, porque ocurre. Sí, el usuario también es responsable de conocer cuánto paga, si es que no le llega el recibo. ¿Por qué? Porque cuenta con el servicio. Él abre el caño y tiene el agua ahí. Entonces, de hecho, hay un consumo que se lo van a cobrar tarde o temprano. Entonces, lo mejor, y para que esté alerta también, para que lo pueda reclamar, si en caso sea una facturación elevadísima, llamar a Aquafono, en el caso de Lima. En las EPS en provincia tienen su número, ¿no? Sus números para operaciones, y ahí pueden darle los datos. En Lima, el Aquafono al 317-8000, tener a la mano el número de suministro y preguntar cuánto es, aun cuando no le haya llegado el recibo. Si no están conformes con el monto que le están dando a través de Aquafono, lo pueden reclamar. De frente, simplemente van a la empresa, hacen su cartita simple. Recomiendo que hagan su carta de sustento, porque van a la empresa, le dan el formato 2, que es el reclamo por consumo elevado, por ejemplo, y la empresa lo llena, pero no hay mejor cosa que el usuario diga qué ocurrió en ese periodo. De repente ha subido el consumo, pero tuvo cortes de servicios frecuentes, ¿no? Claro. O un aniego allí, en su caja, varias cosas que puede decir el usuario. Lo mejor es que lleven una carta de sustento y hagan el reclamo a la empresa. Tienen que firmar el formato, así que tienen que ir. Lo pueden hacer telefónicamente, pero tiene que ser el titular del reclamo, del PRE. Pero quien hace uso efectivo del servicio puede ir y hacer su reclamo. Pero el usuario puede decir, pero el recibo me tiene que llegar a mi casa. Y si no me llega, de hecho, es una falta de la empresa de agua. Y se tiene que reclamar también. Claro. Sí, ocurre. A veces nosotros intercedemos ante la empresa por correo, que es lo que hacemos siempre, y ellos me toman nota y les entregan con cargo 3 meses seguidos para que esto se vaya regularizando. Bueno, Serpai tiene 1.430.000 ya conexiones, si es que ya no llegaron a 1.500.000. Por ahí que ocurre uno que otro, sí, puede ocurrir que no les llegó el recibo, el service no llegó, ya. Pero el usuario también tiene que informarse. Porque... O sea, necesitamos un usuario que sea proactivo. O sea, mi recibo de agua tengo que pagarlo, he consumido, y responsable. Si no me llega, bueno, voy a averiguar cuánto es mi monto y lo pago. Estar alerta, porque si se desconecta de ello, cuando quiera reclamarlo, se entere que es 500 soles por su doméstico y es elevado, de repente lo va a reclamar tardíamente y puede perder por extemporaneidad, y eso no le conviene. Entonces sí recomiendo que estén muy al tanto. No hay mejor cosa que el usuario se informe, porque así evitará que haya muchos abusos, como ocurre. Tengo que decirlo porque es precavido, ¿no? Precavido. Y por ejemplo, ¿el agua cuándo te la cortan? ¿Cuántos meses no pagados te pueden cortar el agua? Sí, exacto, vencido 2 recibos. 2 recibos. Sí. Ya. O sea, un usuario, por ejemplo, que se ha distraído, entre comillas, ¿no? Sí. Y no pagué 2 meses porque no me llegó el recibo, no sé, le van a cortar el agua. Le van a cortar. Y lamentablemente a veces vienen aquí, nosotros no podemos ayudarlo porque ya se vencieron. Claro. Lo que ocurre, y siempre digo que aquí en nuestro país hay mucha informalidad. No pagaron, pero resulta que está ahí el inspector que está yendo a cortar. Y le dicen, no me cortes porque estoy yendo a pagar en este momento. Eso es común, ¿no? Sí, entonces a veces le dan una propinita para que no hagan eso, no conviene, claro, no eso es malísimo. Y se acostumbra, porque el mes siguiente va a estar el tipo ahí, probablemente, no lo sé. Entonces, mejor no hagan eso, acérquense, igual, así le den la propinita, y eso genera
mayor informalidad, ¿no? Malas acciones. Correcto, no es correcto. Entonces, a lo que iba es que igual le van a cobrar el costo de cierre, porque algunas veces los usuarios vienen y dicen, pero no me llegaron a cortar, porque yo hablé con el inspector, no me llegaron. Sí, pero ya automáticamente es como como una penalidad, o sea, dos recibos, como ocurre con luz, con teléfono, dos recibos vencidos nos aplican una penalidad. Que es el costo de cierre y también luego va a ser el costo de reapertura. Entonces, así le den la propinita, igual van a pagar más porque ya se venció y ya está cargado el costo de cierre. Entonces, sí recomendar que se acerquen antes de que se venza. Si no pueden pagar los dos, antes que se venza el segundo recibo, por lo menos que paguen uno. Ya con eso van a tener un respiro y ya luego se pondrán al día, ¿no? Sí. Silvia, para finalizar esta entrevista, algo sí rápido para poder saber cuánto tiempo tiene el usuario para hacer un reclamo, cuáles son los plazos. Sí, qué bueno. Qué bueno que lo digas, porque los usuarios se olvidan de eso. Sí, claro. Claro, no tienen por qué saberlo, pero no acumulan recibos, pero tienen 60 días contados desde la fecha de vencimiento del recibo, 60 días para reclamar, 60 días calendario. Pero ojo, si van a pasar 60 días y ya en ese interín se viene el segundo recibo, puede que se venza. Chequeen eso, ¿no? O sea, un mes para un recibo, 60 días. Sí. Para un recibo. Entonces no son como que puedo juntar. No les conviene porque por ahí se va a generar el corte de servicio y pagar el costo de cierre, pero una cosa, no tienen la obligación de pagar ese recibo. Claro, no existe ese paga primero, reclama después. Así es. Una vez reclamado, queda congelado el recibo y lo pagarán cuando ya resuelvan y agoten ustedes, los usuarios, el reclamo, ¿no? Hasta las últimas instancias, que seríamos en caso Sedapal o la EPS en provincias diga infundado, pueden apelar aquí al tribunal de justicia. Sí, recomendaría que agoten las instancias. Si Sedapal o cualquier empresa a nivel nacional le dice no corresponde, es infundado, es extemporáneo, bueno, su derecho es poder impugnar. En apelación será el tribunal que de manera imparcial pueda resolverlo, ¿no? Es mejor. Así no se quedan con la duda. Claro. Es preferible. Agoten toda la instancia y todas las pruebas también. Inspección de facilidades. Los inspectores se identifican con un photocheck y la prueba al medidor si es por consumo elevado, porque muchos no quieren hacer la prueba al medidor, pero es mejor agotar todo. El tribunal, así salga que el medidor está operativo, no importa, el tribunal analiza todos los aspectos, no solo eso, sino si fue bien notificado, si cuenta con el informe técnico, de repente faltó eso, suele ocurrir. Entonces mejor agoten todo y con eso el tribunal va a poder resolver por todo, ¿no? Y puede salir a favor del usuario. Gracias, Silvia. ¿Alguna recomendación final a los usuarios que tú quieres hacerles que sea importante? ¿Consideres importante con tu experiencia siempre las consultas que te están llegando? En primer lugar, cortar los recibos, pero segundo, si no conocen los pasos a seguir, se confunden porque no tienen por qué saber todas las normas, todo. Bueno, nosotros tenemos un área de orientación, tenemos una línea para Lima, el 614-3180, para provincias es una línea gratuita, el 0800-00-121, estamos de 8:30 a 5 de la tarde. Tenemos un correo institucional, sunas@sunas.gov.pe, les contestamos también. Siempre, por favor, el número de suministro, el distrito y un teléfono, porque por ahí podemos contrastar, confirmar algo para no demorar y canalizar digamos, una parte de su reclamo ante la empresa de agua o darle los alcances con quién coordinar en la empresa. Hay aspectos que pueden servirle y el usuario mejor estará informado, ¿no? Por SUNAS. Sí, exacto. Gracias, Magen. Gracias, Silvia, por estos consejos, por estas recomendaciones. Y ya saben, hay que tener nuestro número de suministro para hacer un reclamo y también todo nuestro nombre completo y, si es posible, nuestro DNI y distrito. Nos encontramos el próximo viernes en una edición más de SUNAS te informa, SUNAS te orienta. Muchas gracias por acompañarnos.
SUNAS, el regulador del agua potable.